Buenas madrugadas de nuevo. Espero que la batería me alcance para grabar este video, el último de esta tanda. Son las 3:59 AM, las 3:59 de la mañana del viernes 22 de octubre de 2021 aquí en la ciudad de Madrid. Ahora les quiero hablar en este video de España en el contexto revolucionario que se presentaba en ese momento en Europa y la emancipación de Iberoamérica. En el primer tercio del siglo XIX hay una batalla entre el absolutismo y el liberalismo y gana el absolutismo. Bueno, un mensaje que salió en el móvil. Fernando VII es el principal exponente y defensor del absolutismo. Más adelante. En la sociedad dieciochesca del siglo XIX tenemos a Carlos IV. Tenemos también la situación de España o la posición de España frente a la Revolución Francesa y posteriormente frente a Napoleón Bonaparte. Tenemos en esa época el motín de Aranjuez. Tenemos la abdicación de Carlos IV y la no proclamación de Fernando VII, su hijo. Y tenemos las abdicaciones de Bayona. Vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿no? Y de Iberoamérica. A partir de 1806, siglo XIX, principios, Manuel Godoy ejerce, digamos, el poder en España bajo la monarquía de Carlos IV. Es decir, los monarcas en los últimos tiempos en España solían tener una especie de presidente que hacía las cuestiones políticas, ¿no? Nombrado por ellos, ¿no? Entonces, a partir de 1806 se nombra a Manuel Godoy como, bueno, como el señor que detenta el poder político en la España de Carlos IV. Manuel Godoy era un afrancesado y después diremos qué significa esto en esa época, que no es lo mismo que significa eso ahora. A partir de las tropas francesas, Napoleón Bonaparte supuestamente iba a respetar la monarquía española y no iba a conquistar España. Le pide permiso a España al Reino de España para atravesar su territorio y conquistar Portugal, y España le da el permiso. Entonces las tropas francesas tienen permiso para atravesar España y llegar a Portugal. Por 3 lugares pretenden las tropas de Napoleón llegar a Portugal: por el norte, es decir, por Galicia, por Extremadura y por el sur. Pero las tropas francesas, en lugar de pasar simplemente por territorio español, que tenían el permiso para pasar por el territorio español, pero no solamente pasaron por el territorio español, sino que lo ocuparon, dejando acuartelamientos por toda España. El gobierno de Madrid, asustado, el gobierno de Carlos IV, huye a Aranjuez, que hoy en día está en la provincia de Madrid y se llega en tren. Yo he ido, es bastante cerca. Las tropas francesas, entonces dejan cuarteles en España y Carlos IV, preocupado, se refugia en Aranjuez. Luego hay una cosa a la que se le llama el motín de Aranjuez. Cuando Carlos IV huye a Aranjuez, se va con Godoy, que es el que gobierna España, el que nombró a Carlos IV para gobernar España. Carlos IV y Godoy
Se van los dos a Aranjuez y sufren una especie de motín, que pasa a la historia como el motín de Aranjuez. Hay una especie de levantamiento popular contra Godoy y contra el mal gobierno de Carlos IV. Esa es una versión que dieron en ese momento las personas poderosas que querían en España derrocar a Carlos IV. Pero realmente no era un levantamiento popular, era un golpe de Estado en toda regla. El motín de Aranjuez tiene éxito. Carlos IV le pide la renuncia a Godot, porque así eran las leyes del momento. Carlos IV nombra a Godot, pero si quiere dejar de ser rey, tiene que pedirle la renuncia a Godot. Era la forma como funcionaba la burocracia en aquel momento. Carlos IV pide la renuncia a Godot. Y Godot abandona Aranjuez en una estera y de una forma bastante vergonzante, ¿no? Hay un movimiento puntual de Aranjuez. Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII, y se va a Madrid y descubre que lo de Aranjuez era una cosa puntual, es decir, que no era a nivel de toda España, no era a nivel nacional. Hoy en día se sabría, ¿no?, por los medios de comunicación que hay hoy en día. Pero en ese momento en Aranjuez le dicen a Carlos IV que está toda España levantada contra él y él se lo cree. Cuando llega a Madrid descubre que es mentira, que eso fue una puesta en escena que ciertos personajes montaron en Aranjuez. Entonces Carlos IV se desdice y dice que recoge nuevamente la corona de España, que la abdicación en Aranjuez fue motivo de un engaño y que él agarra la corona de nuevo. Y por supuesto hay una crisis, porque tú no puedes abdicar y volver a agarrar la corona, y eso no se puede. Y hay una crisis, y como también hay una crisis en mi garganta, voy a buscar líquido. Bueno, hay una crisis entonces en Madrid, en España, porque Carlos IV abdica y luego se arrepiente, por los motivos que ya dije. Carlos IV y su hijo, Fernando VII, se enfrentan en ese momento. Como Carlos IV había abdicado en la persona de su hijo, Fernando VII, pues Fernando VII dijo: yo no te devuelvo la corona, papá, la quiero para mí. Y entonces, padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, se enfrentan por el poder. Y entonces, como no saben qué hacer y la situación está, digamos, paralizada, deciden preguntarle nada menos que a Napoleón Bonaparte, que tiene ocupada España. Deciden preguntarle al enemigo si les puede dar un consejo. Y Napoleón les dice que vayan a Bayona, que está del lado francés, pero muy cerca de las fronteras con España, a conversar, ¿no? Los cita a ambos en Bayona. Y los dos pendejos, porque había que ser pendejo para salir de España cuando Francia estaba ocupando toda Europa, ¿no? Pero los dos se van a Bayona. Carlos IV y Fernando VII en Bayona, en Bayona Napoleón les tiene tendido una especie de trampa, ¿no? Y él lleva un documento, y Napoleón lleva un documento, y Carlos IV y Fernando VII le firman el papelito a Napoleón porque no tienen más remedio. Napoleón entonces les dice
los va a ayudar y los ayuda dándole el poder a su hermano José Bonaparte, que en ese momento era rey de Nápoles. Hay que acotar que Nápoles en ese momento le pertenecía también a España. Nápoles era propiedad de España y Napoleón la había conquistado y había metido de rey a su hermano José. En este momento, en Bayona, Napoleón decide retener a Carlos IV y Fernando VII y envía a su hermano a España, ¿no? Y en España, José Bonaparte, antiguo rey de Nápoles y hermano de Napoleón, se corona como Juan I. Juan I pasa a ser el rey de España. En Bayona se redacta una constitución, pero la constitución de una monarquía parlamentaria, no absoluta. Y entonces esto, a los españoles que se enteran de esto, no les parece malo que se hayan ido Carlos IV y Felipe VII y Fernando VII, porque eran muy malos reyes, pésimos. Y Fernando VII iba a ser el peor rey que ha tenido España. Entonces el pueblo español, cuando ve que José I escribe una constitución, pero no la constitución de una monarquía absolutista, sino una monarquía parlamentaria, cuando ven que José I va a estrenar en España un parlamento, pues José I obtiene respaldo popular. Entonces, Fernando VII firma una regencia y esa regencia hace que haya un levantamiento popular que implica que produce que España no reconozca a José I. A pesar de que a España realmente desde el punto de vista de la libertad y del progreso le convenía más José I que Carlos IV o Fernando VII. Pero Fernando VII provoca un levantamiento popular y España no reconoce a José I. Surgen las juntas. Las juntas es una figura política importante. Surgen las juntas y las hay locales, provinciales, regionales y una junta central y suprema. Las juntas están alimentadas, por decirlo así, por la voluntad del pueblo, la voluntad popular. Y de facto las juntas están funcionando como un poder popular. Es decir, las juntas las establece el pueblo español y lo convierte en un poder de facto. La Junta Suprema, la Junta Central y Suprema, nombra una regencia. Hace un llamamiento a cortes. Y primero estas cortes se reúnen en Sevilla y luego pasan a Cádiz. La misión de estas cortes es hacer una constitución. ¿En qué se inspira la Junta Suprema y las demás juntas? Se inspiran, por supuesto, en la Constitución de Estados Unidos y en la Constitución de Francia y sobre todo se inspiran en el hecho de que ya existen dos repúblicas en el mundo, forjadas a finales del siglo XVIII, la República Norteamericana y la República Francesa. Esto es lo que inspira a las cortes que están reunidas en Cádiz. Hay un problema entonces porque hay dos instituciones gobernando España. Por un lado, José I, colocado arbitrariamente por Napoleón Bonaparte, y por otro lado, las cortes de origen popular, porque provienen de las juntas. Es decir, que hay dos realidades. Al darse esa situación, se abre una guerra de independencia contra Francia. La guerra se convierte a largo plazo en el elemento vertebrador de la nación española, pero a corto plazo es desastrosa. A largo plazo se le ve la utilidad a esa guerra de independencia donde España se enfrenta a Francia.
A los partidarios de José I, a los españoles partidarios de José I, José Bonaparte, se les llama afrancesados, ¿no? Y defendían la modernización de España. No eran afrancesados como uno puede decir de alguna persona de estas. Bueno, yo tengo una ex totalmente afrancesada, de hecho vive en París. Y ha dormido en la calle, le han dado pulmonías en invierno, pero es venezolana, pero es tan afrancesada que ella vive en París como de lugar, así la maten. Bueno, pero los afrancesados, en este momento del que estamos hablando, eran españoles que querían modernizar España. Se le llaman afrancesados porque preferían a José I en lugar de Fernando VII. Y José I era hermano del emperador francés Napoleón Bonaparte. El verdadero objetivo de Napoleón Bonaparte era trasladar la frontera con España al Ebro, es decir, la frontera natural que está en los Pirineos, trasladarla al río Ebro. Esto haría que Francia se hiciese con todo el País Vasco, con Navarra, con Cataluña y bueno, con una cantidad de territorio español bárbaro, ¿no? No sé si están viendo muy oscuro. Sigo. Con una cantidad de español. Me quedo sin. Bueno, como me estoy quedando sin batería, voy a conectar el teléfono. One moment. Yo sé que este video va a ser un desastre, pero no pienso repetirlo. No. Rápido. Lo que pasa es que voy a quedar pegada a la batería, pegada al enchufe. A ver si recuperamos. Vamos a ver si impedimos que se corte el video. O sea, por esto, porque yo no soy así nada fanática de editar ni de nada. Por esto es que yo no puedo ser una youtuber de esas que gana dinero. Es que a mí lo que me importa es el mensaje que quiero dar o lo que quiero decir, no la parte estética de los videos. Mañana tengo que salir a buscar bebidas isotónicas porque vivo constantemente deshidratada. Bueno, voy a repetir lo de Napoleón. La verdadera intención de Napoleón Bonaparte era trasladar la frontera con España al Ebro, es decir, la frontera con España está en los Pirineos y estaba en los Pirineos y él la quería pasar a la margen superior del río Ebro. Si hacía esto se quedaba con el País Vasco, con Navarra, con Cataluña y con más cosas del norte de España. Pero José I, su hermano, José Bonaparte, se enfrenta a Napoleón. Cosa que Napoleón no puede ni creer, que su propio hermano se enfrente a él. Y José I le dice a Napoleón Bonaparte que él no va a permitir que Francia amplíe su territorio a costa de España y que él es el presidente de España y va a luchar por la integridad territorial de España y por el bien de los españoles. Mucha gente cree que José Bonaparte era un títere de Napoleón, pero no. Entonces, José I se enfrenta a Napoleón y lucha por la integridad territorial de España, que Napoleón pensaba violar. Y hay una guerra de independencia, por supuesto, las batallas y todas estas cosas que le gustan a los militares y a la historia militar, a mí me dan igual. Hay una guerra de independencia, lo que me interesa, y tiene 3 fases. Y el que quiera saber más de esto, yo no voy a grabar videos con batallas y cosas de esas, ¿no? Él lo busca en alguna parte.
hay una guerra de independencia y lo importante es qué pasa al final de la guerra de independencia. La gana España y se instaura en el poder Fernando VII. José Napoleón se va. Se instaura en el poder Fernando VII, el que sería el peor rey de España. No habrá nunca peor rey que Fernando VII. Napoleón ocupaba toda España y Portugal, recordemos, ¿no? Estoy yéndome un poco hacia atrás y hay un momento en el cual Inglaterra, en el cual Gran Bretaña piensa que Napoleón tiene ganas de cruzar el estrecho y conquistar también Gran Bretaña, ¿no? Entonces la Armada Británica comienza a contener a las fuerzas de Napoleón en España y Portugal. Y en la parte de España, en Galicia, ¿no? Que está al norte de Portugal. La participación de Francia, por supuesto, la participación de la Gran Bretaña, por supuesto, es importantísima para que España le gane la guerra de independencia a Francia, ¿no? Evidentemente, España sin la ayuda de Inglaterra no gana esa guerra, ¿no? Bueno, está Fernando VII de rey de España, pero sin embargo las Cortes de Cádiz siguen allí y escriben una constitución, la Constitución de 1812. La famosísima Constitución de Cádiz, la famosísima Constitución de 1812, copiada luego por la gran mayoría de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos, casi todos, tuvieron como primera constitución una constitución calcada casi de la Constitución de 1812, de la Constitución de Cádiz, ¿no? Cambiaban la palabra monarquía parlamentaria por república y ya. En la Asamblea Constituyente, escogida por las juntas, ya hablé de las juntas, que redactó la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, había integrantes americanos. El Imperio Español consideraba a sus tierras americanas como parte del imperio. No las consideraba como colonias. De hecho, en España jamás se pronunció la palabra colonia al referirse a las tierras americanas en poder de los españoles. No hay ningún documento donde la palabra colonia aparezca como denominación que España hace de las tierras americanas que están en su poder. La palabra colonia la utilizaron los británicos para referirse a Norteamérica y a las famosas 13 colonias fundacionales. Pero España constituyó en América Latina. España lo que hizo en América Latina no fue tener colonias, sino ampliar su reino. Y lo amplió tanto que lo llamó imperio, ¿no? Pero no, o sea, no lo llamó imperio. Recuerden que España nunca se ha llamado el Imperio Español. O sea, por supuesto que se habla del Imperio Español, pero el nombre de España, mientras tuvo tierras en América, seguía siendo el Reino de España. Y España no tenía un emperador, tenía un rey. Durante toda la ocupación española en América, había un rey en España. Nunca se habló del emperador español, porque no lo hubo. Entonces, los historiadores anglosajones, los historiadores británicos, con intenciones oscuras y maléficas,
han escrito muchos libros sobre la independencia de América Latina y la conquista española, llamando a las tierras conquistadas por España colonias. Esa palabra nunca la usó España. El Reino de España no utilizó la palabra colonia, entre otras cosas porque detestaba lo que había hecho Inglaterra en Estados Unidos, en lo que hoy en día es Estados Unidos. Y además Estados Unidos no le dio ningún nombre a las colonias americanas. Eran las 13 colonias y punto. En cambio, España le dio denominación burocrática a sus territorios en América, que hacían que esos territorios fueran parte del Reino de España. Por ejemplo, Venezuela era la Capitanía General de Venezuela. Colombia, que incluía lo que hoy en día es Panamá, Colombia y Ecuador, formaban el virreinato de la Nueva Granada. Y así, Chile y Argentina era el virreinato de La Plata, si no me equivoco. Bueno, y México y toda Centroamérica fueron el virreinato de Nueva España, ¿no? Si tú eres un reino y a otras tierras que consigues por el camino las llamas virreinato o capitanía general, eso quiere decir que eso pertenece al reino, pero no es colonia del reino. Los españoles americanos, entre los cuales estaban los indios, que pasaron a ser españoles, no al principio, pero muy rápidamente, los indios muy rápidamente pasaron a considerarse españoles. Entonces los españoles peninsulares y los españoles americanos tenían los mismos deberes y derechos. Eran idénticos ante la ley. Vivieran en España o vivieran en América. ¿Por qué digo esto? Porque en las Cortes de Cádiz, donde se redactó la primera Constitución española, la de 1812, porque la de Bayona no la toma en cuenta porque la redactaron los franceses, y los franceses de Napoleón. Bueno, la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, en ella había integrantes americanos, o sea, se llamó a una gran cantidad de españoles americanos y nacidos en América a integrar la Asamblea Constituyente que redactó esa Constitución. Para mis oyentes venezolanos, si nos hubiesen contado bien la historia de Venezuela, nos hubiésemos ahorrado muchísimos problemas y nos hubiésemos ahorrado a mucho caudillo que hemos tenido en Venezuela. Bueno, la Constitución de 1812, como había enfrentamientos internos en la península ibérica, cuando la gente quería hablar de la Constitución de Cádiz, para no ser apresada, o sea, para que no la metieran presa, la gente decía la Pepa. O sea, la Constitución de Cádiz, en el argot popular, pasó a llamarse la Pepa. Y entonces cuando las tropas de Fernando VII, a quien no le gustó para nada la Constitución, porque era un absolutista, cuando las tropas de Fernando VII llegaban a un lugar, la gente empezaba a gritar ¡Viva la Pepa! Porque no podían decir viva la Constitución de Cádiz, entonces decían viva la Pepa. Ese viva la Pepa llegó a tierras americanas y evidentemente todos los venezolanos que me están escuchando conocen la expresión viva la Pepa. Nosotros en Venezuela la utilizamos para otra cosa, ¿no? Pero la Pepa es la Constitución de Cádiz. Arraiz Luca me dijo a mí que la Constitución de Cádiz no fue la primera constitución que tuvo Venezuela. Es decir, que una copia de la Constitución de Cádiz, adaptada a Venezuela, no fue la primera constitución que tuvo Venezuela, sino la segunda. Bueno, en el colegio nos decían que sí. Bueno, pero Arraiz Luca es doctor en historia, ¿no? No tengo más
debo creerle, ¿no? De todos modos, tengo pendiente la lectura de todos los libros de historia de Reis Luca y discutir con él este punto, ¿no? Y también el punto de las colonias, porque según toda la historiografía española, España nunca tuvo colonias en América. Eran parte del Reino de España. Aunque se hable de Imperio Español, ¿ustedes alguna vez escucharon decir en época del emperador Fernando VII o de la emperatriz Isabel la Católica o del emperador Felipe II? No, no lo escucharon porque eran reyes, no emperadores. Y si tú llamas a un territorio virreinato, es porque pertenece al reino, o sea, pertenece al reino al mismo nivel de importancia que las demás pertenencias territoriales del reino, ¿no? Ahora, España, en Venezuela no lo sé porque tengo la duda con las investigaciones de Reis Luca, porque los libros de historia de Reis Luca parece que han causado polémica entre los viejos historiadores venezolanos, ¿no? Y han causado gran polémica entre los historiadores colombianos que dicen que Reis Luca miente. Bueno, a Reis Luca yo lo conozco personalmente, no me parece una persona que sea capaz de mentir en eso, pero bueno. Lo que sí se sabe es que la primera constitución que tuvo la Gran Colombia, porque la Gran Colombia no fue solo un sueño, la Gran Colombia existió. No del tamaño que la quería Bolívar, pero existió y tuvo una constitución que se llamó Constitución de la Gran Colombia. Y era una copia de la Constitución de Cádiz prácticamente. Y la primera constitución del Ecuador era también una copia de la Constitución de Cádiz. Bueno, vamos a hablar, y bueno, repito, en la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de Cádiz, hubo integrantes americanos porque había que llamarlos porque pertenecían a España. Una cosita que quería comentar era súper importante. España, ¿por qué España nombra a algunos países, a algunas zonas, por qué España las denomina virreinatos y a otras solamente capitanía general? Porque España decide nombrar virreinatos a las zonas donde hay civilizaciones indígenas de importancia. Entonces, en Centroamérica estaban los aztecas, estaban los mayas, estaban los toltecas y tenían una gran importancia. Era una civilización con una gran arquitectura, con un gran desarrollo y por eso a esas tierras se les llamó Virreinato de la Nueva España, en honor a las civilizaciones que ya estaban allí. Virreinato del Perú, porque ahí estaba la civilización incaica, también con una gran arquitectura y un gran desarrollo. Pero, por ejemplo, en lo que hoy en día es Venezuela, no había ningún gran desarrollo en las muy mermadas tribus indígenas que había por allí. Por eso se le da solamente el nombre de Capitanía General de Venezuela, ¿no? Digamos que los virreinatos indicaban que había unas civilizaciones importantes anteriores a la llegada de Colón a América, ¿no? Al principio de la colonización o al principio de la conquista, sí hubo excesos contra los pobladores originarios, contra los indios, pero los reyes de España no sabían de esto. Recuerden que las noticias dependían del tiempo en que una carabela recorría el Atlántico desde México a España, por ejemplo. Los reyes españoles empezaron a darse cuenta de que había abusos contra la población original cuando regresaban de España, sobre todo algunos curas, regresaban de América, sobre todo algunos curas en carabela,
y enseguida iban a ver a los reyes a Madrid y decirles se están cometiendo abusos terribles en América, ¿no? Entonces fue cuando Bartolomé de las Casas, jesuita, viajó a España desde América y le dijo a los reyes que se estaba maltratando a los indios. Y en ese momento, los reyes de España ordenaron, pero claro, la orden tardó porque tenían que regresar con la orden por escrito a América, ¿no? En carabela, que no había aviones, ¿ah? Entonces, los reyes de España escribieron un documento donde constaba que los habitantes que ya estaban en América antes de la llegada de los españoles se tenían que considerar españoles también, al mismo nivel que los españoles de la península o que los hijos de españoles nacidos en América, que tenían que ser españoles todos, con los mismos derechos y los mismos deberes, y que el maltrato tenía que suspenderse inmediatamente. Ese maltrato fue idea de los conquistadores, que al fin y al cabo muchos tenían instrucción militar y eran unas bestias, ¿no? Ahora, los reyes de España dijeron que para convertir a los indios en verdaderos españoles hacía falta pues enseñarles el idioma español y cristianizarlos, darles la religión de España, ¿no? Para que fueran españoles de pleno, bueno, españoles de verdad, españoles con todos los derechos y deberes. Me voy a adelantar un poco porque esto es para otro día, pero no opinaban los reyes lo mismo de los esclavos africanos que posteriormente enviaron a América porque dejaron porque por órdenes del rey o de los reyes se ordenó, valga la redundancia, dejar de maltratar a los indios y dejar de usarlos para trabajos forzados. Entonces no había máquinas y no se sabía qué hacer. Y entonces también la Iglesia Católica, los jesuitas, Bartolomé de las Casas de nuevo, dijo, bueno, los indios son personas y por eso los estamos cristianizando y por eso son españoles, pero los negros no son personas, entonces podemos llevarlos a América y que hagan ellos los trabajos forzados. Y bueno, eso es muy importante, esa diferencia, perdón, es muy importante que se sepa. Y sí, bueno, claro, el no considerar, o sea, porque los reyes consultaban todo el tiempo a la iglesia. Recuerden que en esa época la iglesia, el rey era casi que decorativo, mandaba a la iglesia, el clero, como le dicen aquí. El clero era el que mandaba. La reina Isabel le preguntaba a su eminencia, el obispo de no sé de dónde, le decía, los indios, señor obispo, son personas, y el obispo decía sí. Y los africanos, señor obispo, no, esos negros del sur del Sahara no son personas. Los reyes dejaban que el clero determinara ese tipo de cosas. Lo irónico es que hoy en día América Latina es el lugar más católico del mundo, incluyendo a los negros y descendientes de africanos. Yo creo que los jesuitas, sobre todo los de la Universidad Católica Andrés Bello, deberían decirle a sus alumnos, porque tienen mucho alumno mulato, lo he visto en fotos, cada vez hay más mulatos estudiando en la Católica, becados. Es que los jesuitas quieren redimirse de lo que le hicieron a los africanos, que los alumnos mulatos o descendientes en cierto modo de africanos de la Universidad Católica sepan que los jesuitas están dando becas porque no saben de qué manera retribuir a los descendientes de los africanos de los abusos a los que los sometieron durante siglos.
Y que lo sepan los alumnos de la católica que tengan sangre negra. Yo sé que en Venezuela todo el mundo dice, no, yo tengo sangre india y española negra, no. Pues sí que tenemos casi todos sangre negra. Y yo, aunque soy hija de españoles, puede que la tenga porque África queda al lado. Pues sí, yo le digo a los jesuitas que no hay forma de pedir perdón acerca de lo que hicieron con la negritud. No hay forma de pedir perdón, señores jesuitas, dando unas becas para que estudien en la católica los descendientes de los africanos es muy poca cosa, teniendo en cuenta que ustedes dijeron que los negros no eran gente, que no eran personas. Yo quisiera que los jesuitas me dijeran a mí y me explicaran qué eran entonces los negros africanos. Si no eran personas ni gente, supongo que no los consideraban Homo sapiens. ¿Pero qué eran, señores jesuitas? Porque los jesuitas se quieren redimir y no quieren que esta historia sea contada, ¿no? Esta historia la sabe toda España. La que no la sabe es América Latina. No hay perdón y no se deberían permitir universidades de jesuitas, esclavistas. Una orden, la orden de los jesuitas es deplorable. Bueno, el reinado de Fernando VII. Ya sabemos que gracias a la Armada Británica, ¿no? Pues Fernando VII, el hijo de Carlos IV, llega al poder. ¿De dónde sale el poder de Fernando VII? El poder sale de la dinastía. Hay razones dinásticas para que él sea el rey. Por supuesto, Fernando VII es un Borbón. ¿Y de dónde salen los reyes? Pues tienen origen divino, lo decide Dios. Él llega al poder por razones dinásticas y necesitaba el apoyo político y también el apoyo duro que se llamaba en esa época, que era el apoyo del ejército. Cuando Fernando VII entra en Madrid, el ejército ya había comprado, entre comillas, al pueblo de Madrid. Es decir, el ejército ya le había dicho, ya ustedes se imaginan de qué manera, al pueblo de Madrid lo que tenía que gritar cuando entrara Fernando VII, que entraba a Madrid a tomar el poder. Entonces entra Fernando VII a Madrid a tomar el poder y el pueblo de Madrid grita, ¡vivan las cadenas! Por eso el himno nacional de Venezuela dice abajo cadenas. El pueblo de Madrid, amenazado, instigado por el ejército, es obligado a gritar a la entrada de Fernando VII, ¡vivan las cadenas! Ningún otro rey en España mandó u obligó al pueblo a semejante barbaridad. Amenazarlos para que gritaran ¡vivan las cadenas! Bueno, Fernando VII es coronado en la Plaza Mayor, que está a unos 500 metros, 600 metros de mi casa. Y lo primero que hace es disolver la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Según la historiografía del siglo XIX, el reinado de Fernando VII se divide en 3 periodos. El primer periodo es el sexenio absolutista. El segundo periodo es el trienio liberal. Y el tercer peor es la década ominosa. Fernando VII es lo peor que le ocurre a los españoles. El reinado de Fernando VII es peor que el franquismo, dicho por todos los historiadores españoles. No hubo nada peor en España nunca jamás que el reinado de Fernando VII. El peor rey de España, prácticamente un criminal. ¿Qué pasó en la primera etapa de su gobierno, el sexenio absolutista? Pues hubo un retorno al absolutismo, es decir, cerró el Parlamento, ¿no? Cerró las Cortes. Además, en ese sexenio ocurrió la quiebra de Hacienda, el país quebrado, en la ruina.
Hubo una gravísima represión en contra de los liberales, que eran los que querían una monarquía parlamentaria y una constitución, y hubo conspiraciones y alzamientos, porque ante semejante rey tenía que haber conspiraciones y alzamientos, y él los redujo de una manera bestial. Los controló de mala manera. ¿Qué pasó en el trienio liberal? El triunfo de Riego, uno de esos gobernadores que nombraban los reyes, y la proclamación de una constitución. Los gobiernos liberales, 12añistas y 20añistas. El problema de Hacienda empeoró y hubo una contrarrevolución y una cosa llamada los 100.000 hijos de San Luis, que no voy a desarrollar en este video. ¿Qué pasó en la tercera etapa del gobierno de Fernando VII? La llamada década ominosa, el nombre lo dice. Hubo una restauración absolutista limitada y las purificaciones. O sea, se reforzó el absolutismo. Yo, Fernando VII, soy el dueño de todo el poder, de todo, no hay más poder sino el mío. Y claro, como contra eso hubo alzamientos, pues él instauró las purificaciones. Ya se imaginarán, o sea, las purificaciones era el exterminio de los alzados. Hizo en ese diseño reformas hacendísticas y creó una cosa que llamó la deuda, pero ya no había nada que hacer porque desde el principio de su reinado, él lo primero que hizo fue quebrar a España económicamente. En esa década, España pierde todo su nivel internacional. La decadencia de España la conoce toda Europa y todo el mundo. En el gobierno de Fernando VII, la decadencia de España es conocida por toda Europa y por toda América. Y al final de su gobierno hubo un problema sucesorio. ¿Qué pasó en resumen en el reinado de Fernando VII? Se retrocede en progreso. España retrocede en progreso, una barbaridad, en todos los ámbitos. Medicina, industria, en todos los ámbitos. Se pierde el imperio español. España pierde todo. Pierde América, Filipinas, que lo pierde todo. De casualidad no pierde la península. Gracias a la gran inteligencia de ese Borbón llamado Fernando VII. Y es que los Borbones han sido una calamidad para España. Menos mal que el actual no lo llamaron Fernando, ¿no? Se pierde el imperio. Se pierde América, se pierde todo. La hacienda en la ruina, España en la ruina. Y se instaura en España la triste costumbre del exilio. Durante ese reinado, muchísimas personas tuvieron que exilarse porque si no Fernando VII las mataba. Todo aquel que no pensaba como él y que no quería lo mismo que él, todo aquel que quería modernidad, se tenía que escapar al exilio o moría. Vamos a recalcar esto que anoté aquí. España no llamó jamás colonias a sus posesiones en América porque no lo eran. Espero que quede claro. La emancipación de los virreinatos americanos. Está el aspecto de la administración colonial, como la llaman los ingleses, que son los que han escrito la historia de España, y la sociedad criolla. Los criollos eran los españoles de América. La ilustración en América, hubo ilustración en América, igual que la hubo en Europa. Hubo reformas administrativas en el siglo XVIII muy importantes y hubo una madurez de la sociedad criolla. En América también se formaron juntas, como la que se formó y nombró a la Asamblea Constituyente que dio a luz la Constitución de Cádiz. En Iberoamérica, como se llamaba en ese momento, también se formaron juntas
y hubo muchos gritos de independencia, sobre todo entre 1808 y 1814. Y por ahí anda Bolívar, ¿no? Ahí está Bolívar. Además de las juntas locales, había la figura del cabildo, que es una figura importantísima y a la que hay que dedicarle varios videos. Y me ha dicho Rey Luca que en sus libros habla mucho sobre los cabildos, ¿no? Está la figura del cabildo y hay una tensión entre criollos y peninsulares, entre españoles americanos y españoles de la península ibérica. Sucede la primera proclamación de independencia en América, en 1811, en la América Española, pero hay un retorno del control real en 1814. Estoy hablando de toda la América Española. Hay procesos emancipatorios y campañas de liberación entre 1817 y 1824. Tenemos la expansión desde el sur de la independencia, protagonizada por San Martín en Argentina y Chile. La expansión desde el norte, protagonizada por Bolívar, por la Gran Colombia. Y la independencia de México y la fragmentación de Centroamérica. Bueno, esto es un brief sobre la emancipación americana y sobre el reinado de Fernando VII y la ocupación napoleónica, ¿no? 51, 52 minutos es muy poco para esto, pero de estos temas se hablará más puntualmente en otro momento, ¿no? Pero quédense con la idea de Fernando VII como el peor rey que tuvo España, y su reinado fue el reinado del terror. En fin, señores, las 4:51 de la mañana del viernes 22 de octubre de 2021 en la ciudad de Madrid, España, y espero que les haya interesado el video. Muchas gracias por escucharme. Saludos.